Y decía María Eugenia Vidal al colega de C5, no voy a hacer declaraciones, la tenemos acá, te agradezco muchísimo estar en este primer programa de opinión pública y refuerzo la pregunta que hacía el colega y la que nos hacemos todos, ¿por qué se levantaron y se fueron? Mi mirada y la mirada de nuestro bloque es que la banca que ocupamos no es nuestra, nosotros la ocupamos votados por la gente. Y votados con un mensaje específico, con un mensaje de representación, que yo entendí en noviembre del año pasado fue muy claro. Uno de los mandatos que yo siento que tenemos es ponerle un límite, un freno al oficialismo. Un basta. Yo sentí que en la última elección hubo un basta del 70% de los argentinos que no eligieron al Frente de Todos y que eligieron a fuerzas opositoras. Y uno de los bastas es a la excusa, a la mentira, a la permanente alusión al pasado. Esta es la tercera asamblea legislativa. No es la primera donde el presidente tiene que hacer un recuento de la herencia. No, es la tercera. Y la verdad es que yo como diputada fui muy interesada porque como a todos los demás me interesaba saber qué iba a decir el presidente del acuerdo del fondo, que todavía no había enviado en ese momento al Congreso y que venía prometiendo desde el plan plurianual que prometió en noviembre y nunca envió. Desde ese momento venía prometiendo que iba a mandar el acuerdo del fondo. María Eugenia, como actitud, digamos, donde ustedes todo el tiempo, digamos, y en tu campaña hablabas de la intolerancia del kirchnerismo, ¿no fue una actitud intolerante levantarse e irse cuando estaba diciendo algo que efectivamente está pasando? Hay una jueza que está investigando si fue legítima o no, digamos, o si constituyó un delito o no la toma del crédito por parte de Mauricio Macri. ¿Era para levantarse e irse? Es que no nos levantamos y nos fuimos solamente por eso. Más allá de que yo creo que no es un delito y no es judiciable la decisión de un gobierno de endeudarse. Pero fuera de lo que yo piense, y será la justicia de lo que investigue, a lo largo de todo su discurso hubo inconsistencias, mentiras, poca profundidad sobre lo que significaba el acuerdo con el fondo. Hace 72 horas que recibimos el acuerdo con el fondo en términos reales. El presidente dijo mucho más lo que no era el acuerdo con el fondo que lo que era. Y yo creo que dentro de las herramientas que tiene un diputado, dar quórum, no dar quórum, levantarse del recinto, votar a favor, en contra, abstenerse, son todas herramientas que un diputado tiene para ejercer su representación. En mi caso me levanté en total silencio, sin faltarle respeto al presidente. Pero estaba pautado, porque pero fue como nado sincronizado, digo. Estaba como se empezaron a levantar todos. Nosotros somos un bloque. Se levanta el jefe de bloque. Okay. Si el jefe de bloque se levanta, el bloque lo acompaña. Porque obviamente el jefe de bloque tiene una autoridad y toma una decisión sobre todos los demás integrantes del bloque. Así como yo respeto a quienes se quedaron discutiendo con el presidente o a quienes se quedaron hasta el final del discurso y forman parte de Juntos por el Cambio. Porque no necesariamente en este caso teníamos que actuar todos igual. Ahora, María Eugenia, en este punto, que al tratarse del acuerdo con el fondo, lo que motiva la reacción también, porque es la referencia del presidente, ¿no hay ahí un punto donde tendría que tener el PRO, sobre todo, más responsabilidad al tratarse de una deuda que se generó en su gestión, de un acuerdo con el fondo que se firmó en su gestión sin mandar al Congreso? ¿No serían pequeños llamados como para tener un poco más de paciencia en ese tipo de actitudes? Yo creo, Jairo, primero es bueno que la gente sepa que los 21 acuerdos que hasta firmó la República Argentina con el fondo a lo largo de toda su historia, ninguno pasó por el Congreso. Porque eso estaba así establecido por la Ley de Administración Financiera. Así que no es que Mauricio Macri no quiso discutir el acuerdo del fondo con el Congreso. Ninguno de los 21 acuerdos fueron discutidos. Fue una y esta decisión es de la Guzmán, primera ¿no? Para vez. que se entienda, ¿no? Fue una decisión de Guzmán. Sí, votada por el Congreso por amplia mayoría. Fue un pedido del ministro Guzmán al inicio de su gestión. Votado por mayoría por el Congreso. Sí, que nosotros acompañamos. Ahora, dicho esto, la deuda en la Argentina, como la pobreza, yo te escuchaba en el inicio de tu editorial. Desde que volvió la democracia, para hacernos cargo de la dirigencia política, los que fuimos elegidos a lo largo de estos 38 años, desde que volvió la democracia, 30% de pobreza promedio, todos los gobiernos, 48% promedio de inflación, sin contar la hiper de Alfonsín, 5 defaults. Una deuda que antes del acuerdo con el fondo que firmó el gobierno de Mauricio Macri ya ascendía a 300.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente creemos que si seguimos viendo a ver quién tiene más la culpa vamos a resolver el problema? Ahora, María Eugenia, la
pacificación de la Argentina, el diálogo, el cambio de actitud. Digo, para mí, si seguimos siendo enemigos, no hay democracia. La democracia es entre adversarios. ¿La tiene que plantear siempre el gobierno o también la podría generar la oposición? Yo creo, y lo aplico tanto a cuando fuimos gobierno como ahora que somos oposición. Yo creo que siempre quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Sí. Creo que es así en la vida y en la política. Ahora, cuando ustedes lo tuvieron el poder, no hicieron esa convocatoria al diálogo, ¿o no? La verdad es que durante los 2 primeros años tuvimos un muy buen diálogo con una parte del peronismo y también hubo una decisión del kirchnerismo que yo lo viví como gobernadora y lo dijo Cristian Ritondo en el debate del presupuesto. Hubo una decisión del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, los 8 años, en la provincia de Buenos Aires los 4 años que goberné yo y en el gobierno nacional los 4 años que gobernó Mauricio, de no aprobar nunca un presupuesto. Nunca. Nunca. Y era una decisión consistente, no importaba qué presupuesto enviáramos. En los 3 gobiernos, tres gobiernos distintos, más allá la del signo gestión. Vos político. decís boicotear Digo, la gestión. había una decisión, casi no aprobaron en la provincia de Buenos Aires, para ponerte un ejemplo que me parece emblemático, la recuperación del fondo del conurbano. La recuperación del fondo del conurbano, que significaron en ese momento para la provincia 65.000 millones de pesos, de manera automática, no discrecional, y que le quedaban a cualquier gobernador de cualquier signo político, el kirchnerismo no lo votó. Entonces, digo, es muy difícil, el tango, como bien decía Julio, se baila de a 2, pero también tiene que haber una decisión del oficialismo de dejar de mirar el pasado. El 70% del discurso del presidente fue sobre el pasado. Es el 3er año que empiezan, que están gobernando, no es que empiezan a gobernar ahora. Y los problemas que tenemos que discutir los argentinos son muy serios. Pero no van a, digamos, no terminaron esta tarde de domingo una reunión de Juntos por el Cambio de la Mesa Nacional, ¿no? Fue parte de la Mesa Nacional. ¿Tomaron una decisión respecto de qué van a hacer? Cuando yo me vine para acá todavía no había terminado. Así que todavía faltaban pero varios las oradores. Las posiciones son, digamos, las palomas, si querés llamarlo así, ya me parece como un cliché, pero los que dicen hay que acompañar igual y los que dicen no hay que acompañar de ninguna manera. ¿Dónde estás parada vos? No, yo creo, creo que hay algunos yo no sé dónde está parado Horacio Rodríguez Larreta. Creo que hay algunos consensos dentro de Juntos por el Cambio que además los venimos expresando. Pero Macri no quiere acompañar este proyecto. Hoy no dijo eso. Bueno, a ver. Lo que yo estoy diciendo, igual yo también entré un poco más tarde y ella estaba hablando, ¿no? Pero porque fue por Zoom. Pero supongo que alguien te puso en auto. Duró varias horas la reunión. Ahora, más allá de la reunión, yo creo que Juntos por el Cambio ha sido consistente en decir varias cosas. La primera, y no puedo dejar de decirlo, es cómo llegamos hasta acá, porque yo recién lo escuchaba a Jairo y realmente me preocupa mucho lo que dijo. Faltan 15 días para el 22 de marzo, que es el momento en que la Argentina entra o no entra en default con el fondo. Por primera vez en su historia, porque la Argentina tuvo varios defaults, pero nunca con el fondo. 15 días nada más para que el Congreso apruebe y para que el fondo apruebe. Esto es responsabilidad del gobierno, porque hace 25 meses que sabía que iba a llegar el 22 de marzo. Hace 72 horas que mandaron el proyecto realmente. Y el ministro de Economía recién va a venir mañana a explicarnos ese acuerdo. Entonces, hoy estamos oposición y además esto nos llega de una manera sólidamente defendida por el oficialismo. Llega con un oficialismo fracturado. ¿No? Entonces, quiero exponer el contexto en el cual se va a dar este debate, que es un contexto de improvisación y es un contexto de una enorme presión de cómo hay que tomar la decisión. En segundo lugar, el programa, el acuerdo de las 130 y pico de páginas que pude leer y lo que consultamos con nuestros economistas, que también fue parte de la discusión de la reunión. El acuerdo hoy convalida las políticas actuales del gobierno. No cambia ni la brecha cambiaria ni el cepo, no dice nada sobre no aumentar más impuestos, no cambia las restricciones a las importaciones y exportaciones, sostiene la deuda pública en pesos que el gobierno estaba tomando. Yo recién escuchaba en el video al presidente del bloque del Frente de Todos diciendo que es impagable un vencimiento de 19.000 millones de dólares este año y 22.000 millones de dólares el año que viene. Bueno, yo quiero decirles a los argentinos que si bien es cierto que le vamos a tener que empezar a pagar al fondo de nuevo en el 2026 con este acuerdo, en el 2024
por la deuda en pesos vamos a tener que pagar 60.000 millones de dólares. Ahora, guarda María Eugenia, porque el proyecto sí habla de ir liberando las restricciones a las importaciones, sí dice que no van a aumentarse impuestos y que le van a tratar de bajar a los exportadores con valor agregado. O sea que hay algunos detalles ahí que tendrías que revisar en esos puntos, pero yo creo que, y quiero volver un toque atrás porque si no me va a dar algo como siempre te Le digo. pasan cosas cuando no dice lo que tiene que decir. Yo siento que la dale. diligencia de Juntos por el Cambio se saca. Comparto todo el contexto que diste del tiempo que perdió el gobierno y cómo ahora quedó contra las cuerdas. Yo te lo firmo, eso, y comparto el diagnóstico que vas a hacer. Pero siento que al margen de eso se sacan muy fácil la responsabilidad de haber vuelto al fondo. Y es cierto que Argentina tiene inconsistencias económicas hace rato. Que a Macri le tocó llegar con una herencia. Pero la mala praxis de Macri, reconocida por quien era hasta tu propio ministro de Economía, Lacunza, que daba el debate interno cuando gestionaba Cambiemos, lo terminan llevando en parte al fondo, Claro. por cómo enfrentaron la herencia que les dejó Cristina. Por eso digo que a veces se sacan demasiado fácil de encima diciendo, bueno, hoy llegamos hasta acá. Guarda que no era la única chance volver al Fondo Monetario lo que terminó haciendo Juntos por el Cambio. Digo para traerlo a la discusión también, ya que vos ponías el contexto. Yo creo que está bueno que lo plantees como discusión. Nosotros creemos que el endeudamiento con el fondo es un endeudamiento de baja tasa, de última instancia y transparente. Cuando Néstor Kirchner se desendeudó pagándole al fondo y decidió endeudarse con Venezuela a tasas mucho más altas, para nosotros ese no fue un endeudamiento transparente y no fue el mejor camino. Y por eso estamos en espacios políticos distintos. La Argentina tuvo una crisis en el 2018, dejó de recibir crédito externo y accedió al fondo en parte para pagar deuda propia y deuda anterior. Y dicho por el fondo, lo usó mal. El propio fondo dice, le dimos la plata y la usaron mal. Eso lo dice el fondo en la autoevaluación al gobierno. Todas las medidas que se implementaron durante 2018 y 2019, en diciembre de 2019, le permitieron al gobierno un plafón que hoy los argentinos no tenemos. Tenía más de 10.000 millones de reservas en el Banco Central, hoy las reservas son 0. Tenía además un déficit de medio punto del PBI, hoy tenemos un déficit de 3 puntos. Bueno, tenía un tuviste una pandemia en el equilibrio, medio. Igual yo te tomo tenía todo un eso, yo te equilibrio tomo todo eso. tarifario, digo, Igual los argentinos pagábamos el 80% del valor real de la tarifa, hoy pagamos el 20% y vamos a tener que enfrentar, cuando uno mira lo que mandó el fondo, entre aquellos que van a tener que afrontar el subsidio completo y los subsidiados, un promedio de 85% de aumento Ahora, lo en las que tarifas. me parece importante, vos planteás la dimensión de la deuda. El problema es el poder del acreedor. Porque cuando vos pones esa deuda en manos del fondo, le cambiás la calidad. Yo creo que la deuda es un problema siempre. Y la deuda, igual que la inflación, igual que el aumento de impuestos, y también pongamos la verdad sobre la mesa. ¿Por qué a la Argentina le pasa esto? Le pasa esto con este gobierno, le pasó esto con nuestro gobierno y el anterior y el anterior. Porque la Argentina nunca se da un debate serio sobre sus prioridades en el sector público. Y entonces tiene siempre déficit. ¿Y cómo cubre el déficit? Lo cubre de 3 maneras. Aumentando impuestos, y ya llegamos al nivel de lo intolerable para el que el sector privado pague, tomando deuda, ya sea en pesos, en dólares, con el fondo, con acreedores privados, o emitiendo, y también ahí estamos al límite con el 51% el año pasado y un proyectado por este propio ministerio de 48% este año. Digo, no podemos seguir más así. Ahora, Este debate no va a resolver eso, Romina. No, pero el debate este que vos estás- debate es un debate para patear el problema, ganar el de- 2 años y esperar y Pero el postergar debate los que vos pagos. estás planteando, yo entiendo que no debería tener ateos. Ahora, los que están mirando, que yo es lo que estoy tratando todo el tiempo de pensar en los que están del otro lado y están en la casa, dicen, está todo bien, pero estamos con la soga al cuello. ¿Qué van a hacer? Porque el planteo que de alguna manera hacen es, empujan al abismo, pues ¿cuál es la alternativa a no firmar? Digamos, por eso decía, tal vez suene grandilocuente, pero me parece que lo que hagan va a marcar cómo pasan a la historia, tanto ustedes como el oficialismo. Acompañan, no acompañan, y si caemos en default, ¿qué? Porque se habla de estallido, pero no es lo mismo un estallido con un 40% de pobreza, con un 5% de indigencia, con la inflación que tenemos. ¿De qué estallido estaríamos hablando? Digo, ¿qué van a hacer? ¿Acompañan el abismo o no es cierta esta dicotomía que plantea el gobierno? En primer lugar, y ya lo hemos dicho públicamente, nosotros como fuerza política no queremos empujar a la Argentina al default. La Argentina ya vivió un default y sabe lo difícil y lo traumático que es. Ya pasamos un 2001. En segundo lugar, y también quiero ser clara sobre eso, queremos
lograr un acuerdo de unidad al interior de Juntos por el Cambio, que no es fácil porque hemos crecido. Y está bien, es un buen síntoma que hoy seamos más y sea más difícil generar acuerdos. Pero están muy lejanas las posiciones, ¿o no? Hoy hay un acuerdo generalizado en no empujar a la Argentina al default. Ahora, el primero que tiene la responsabilidad de no empujar a la Argentina al default es el oficialismo, que llega de esta manera improvisada y fraccionado al recinto del Congreso y además le pide ayuda a la oposición mientras la insulta. Digo, este también es el escenario. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad y hemos definido que nuestros jefes de bloque, luego de escuchar al ministro de Economía, van a definir la estrategia parlamentaria, la mejor estrategia parlamentaria posible, porque acá también la gente tiene que saber que estamos eligiendo entre Guatemala y Guatepeor, porque este no es un buen programa el del fondo, porque no resuelve los problemas de los argentinos, porque no va a hacer crecer a la Argentina ni la va a hacer mejor. Pero el PRO puede terminar votando como Máximo Kirchner. Si Máximo se abstiene, por ejemplo, termina... El PRO va a votar como definan los jefes del interbloque que votemos. Acá no hay posiciones individuales. No, y los jefes de interbloque van a trabajar toda esta semana, como hemos trabajado todo el fin de semana, para tratar de llegar a una posición común que sea la más responsable. Lo que pasa es que la diferencia es, digamos, que el Máximo Kirchner o la Cámpora o ese sector... Son gobiernos. Perdón, no solamente son gobiernos, sino que no acompañan porque por mucho, y en todo caso lo que manifiestan es que la oposición no acompaña por poco, digamos, porque le parece poco el ajuste, sí, y a Máximo le parece mucho el ajuste. Tiene un punto Vidal cuando dice, ellos son parte de la coalición de gobierno, no nos pongan igual, pero sí te planteo la idea de, puedes terminar siendo, entre comillas, los dos extremos de las coaliciones votando igual, aunque estén en las antípodas. ¿Puede pasar eso? En principio, de vuelta, la estrategia parlamentaria de cómo va a votar Juntos por el Cambio la va a definir la mesa de interbloque donde están los jefes de bloque. Somos 116, no podemos hacer una asamblea. Hay una mesa nacional donde están todos los partidos, donde se llegó ese consenso de no vamos a empujar a la Argentina al default. Segundo consenso, no estamos de acuerdo con este programa económico. O sea, van a votar el artículo 1 y lo vamos y no a el 2. dejar bien claro hacia la sociedad porque no creemos que este sea el camino para que la gente esté mejor. Punto 3, vamos a mantener la unidad. Ahora, en ese contexto, la estrategia parlamentaria de cómo vamos a votar, de cómo va a avanzar esto, y faltan unos días, lo van a definir los jefes de bloque. No es mi posición individual. Pero vos tenés una posición, digamos, al respecto. Sobre todo, hablando en términos institucionales, digamos, ¿no? Mi posición va más allá del acuerdo con el fondo. Mi posición es la que es un paso más atrás. Y es que este gobierno se ha perdido y ahora otra vez se pierde la oportunidad con el acuerdo del fondo, una y otra vez. La perdió en el inicio de la pandemia, la perdió luego de la elección y la vuelve a perder con el acuerdo del fondo de discutir un programa económico a 20 años o a 10 años con la oposición, en serio, no un plan zafar 2 años. Y no venir a los atropellos y a los empujones María Eugenia, 15 días antes del 22 para decir default sí o default no. ¿Qué lejos nos ves de ese objetivo? Y eso afecta no a Juntos por el Cambio, eso afecta a todos los argentinos. No, yo entiendo, pero es una cuestión de forma. Y el presidente lo tendría que haber hecho cuando empezó la pandemia y hubiéramos estado ahí. Y lo tendría que haber hecho cuando perdió la elección, en lugar de decir que ganaron perdiendo y haciendo actos en la Plaza de Mayo. Y hubiéramos estado ahí. No, no es una cuestión de forma. No, pero digo, vos es una decisión, la cosa de llevarte por... no es forma, la forma es el fondo también. No. La forma es el fondo. Sí. Y es el presidente de la Nación el que tiene que convocar a la oposición, porque la Argentina tiene problemas muy graves, porque al día siguiente, no importa cómo votemos del acuerdo con el fondo, ese 40% de pobreza va a seguir existiendo, los 600.000 pibes que dejaron la escuela van a seguir existiendo, y la inflación del 50% va a seguir existiendo. ¿Qué lejos nos ves de un acercamiento entre gobierno y oposición a los argentinos, de un paso definitivo? ¿Se puede dar en este gobierno o hay que esperar al que viene? Yo creo que no es posible en la medida en que el oficialismo ni siquiera logre un consenso interno, Julio. No puede llamar al diálogo a la oposición si ni siquiera tiene un rumbo definido para sí mismo.